Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Por favor, hermanos, busquen en sus Biblias el libro del profeta Oseas. Oseas, por favor. Capítulo 4. Oramos. Padre, como acabamos de cantar, rogamos una vez más que te glorifiques en nosotros. Tú eres digno de adorar por nuestras obras, por nuestra voz. Eres digno de adorar con nuestra atención a tu palabra, Señor. Es tu palabra. Señor, tú sabes que somos débiles. Tú sabes que tenemos dificultad para mantenernos atentos. Por eso te ruego, Señor, una vez más, ten piedad de nosotros. Ayúdanos a apasionarnos por tu palabra. Ayúdanos a honrarte, escuchándola y deleitándonos en ella. Ayúdanos, Señor, a bendecir tu nombre por tu santidad, por tu justicia, por tu amor, por tu misericordia. Nos ponemos en tus manos. Y porque somos débiles, te rogamos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 semanas atrás, justamente, nosotros habíamos avanzado en nuestro estudio del libro de Oseas, o como algunos le llaman, el Evangelio de Oseas. E iniciamos el primer y segundo versículo, aún el tercero, del capítulo 4 de Oseas. Y hoy vamos a continuar con unos cuantos versículos más, así que ruego su atención. Y por favor, acompáñenme desde sus Biblias a leer del versículo 1 al versículo 10. Es importante que todos leamos el pasaje para que entendamos bien lo que se quiere comunicar y lo que Dios quiso decirle a este pueblo y que ahora quiere decirnos. Así que por favor, ubíquense su Biblia y acompáñenme la lectura desde allí. Dice la palabra de Dios. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a la grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán.
fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Porque dejaron de servir a Jehová. Hemos visto que este capítulo por lo menos lo hemos llamado la falta de conocimiento de Dios. Y hemos visto en primer lugar la querella o el juicio formal en una acusación de Dios contra el pueblo. Y hoy nos toca ver la acusación de Dios contra los sacerdotes, que es este pasaje. Este pasaje lo veremos de una manera inductiva, haciendo preguntas al pasaje, así de sencillo. Y llevaremos el orden de esas preguntas que vamos a estar pronunciando. Así que les ruego que estén atentos a las preguntas para que podamos apreciar bien las respuestas. Este pasaje, en primer lugar, vemos que se presenta con una dificultad evidente. Hay retos de interpretación acá. Y eso es obvio cuando vemos la diferencia de por lo menos en el versículo 4 en varias versiones de las traducciones de la Biblia. El versículo 4 es traducido de diferentes maneras. Sin embargo, lo que sí es bastante claro en esta sección es el punto a tratar por el profeta. Dios contiende contra los sacerdotes y nuevamente traza una sentencia contra ellos. Es el propósito divino presentar una querella, una contención contra los sacerdotes, formalmente trayendo las evidencias de su pecado. Ese es el propósito de Dios al presentar esta querella. Y en lo que respecta a nosotros, es necesario rogar para que Dios nos dé la gracia, que a la luz de esta contención podamos nosotros, como sacerdotes de Dios, aprender de los errores de ellos y arrepentirnos de nuestros pecados y responder como es digno de nuestro oficio de sacerdotes del Altísimo. Entonces lo primero que vamos a preguntar, sencillo, ¿contra quién contiende Dios? ¿Contra quién contiende? El versículo, y lo vamos a responder leyendo el versículo 4, ¿ok? El versículo 4 dice, o explicándolo mejor dicho, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Entre las muchas cosas que se han dicho en los esfuerzos de interpretar este pasaje, una de las cosas que encontramos es lo que dice claramente la Nueva Traducción Viviente. Si leemos en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 4 dice lo siguiente: no señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Diferente, ¿verdad? Como lo presenta Reina Valera. Esta versión señala con énfasis, un énfasis evidente, contra quién específicamente es la contención. Según esta versión es contra los sacerdotes. Otros, tomando bien literal el asunto, según como lo presenta Reina Valera del 60 y la Biblia de las Américas, entienden que este versículo hace un llamado a que nadie exhorte a otro dentro del pueblo porque son igualmente culpables, como diciendo que no hay una integridad moral que respalde su acusación. Como nosotros decimos, ¿con qué moral me vas a decir tú eso? Que no hay eso entre ellos, por eso no se deben reprender los unos a los otros, porque todos son igualmente culpables, según, interpretando muy literal, Reina Valera del 60 y la Biblia de las Américas. Ahora, el comentario exegético histórico JGRT, ¿saben cuál es ese? Joan Gregory Rosales Torres. En concordancia con otros comentaristas bíblicos ortodoxos entienden que ese versículo, a la luz de su contexto, comunica lo siguiente. Este versículo nos habla de la actitud del pueblo. ¿Cuál actitud? Incluyendo no solamente la actitud del pueblo en general, sino de los sacerdotes específicamente. Aunque es verdad que no había
alguna integridad espiritual y moral que respalde la exhortación entre los unos a los otros, más allá de eso, nos habla este pasaje de la actitud orgullosa e indiferente del pueblo ante su propio pecado. La actitud orgullosa e indiferente del pueblo ante su propio pecado. En nuestro contexto amplio podemos ver cómo Dios ya ha trazado una y otra vez sentencia y ha descrito la condenación que recibirá Israel. El juicio había sido anticipado ya. Y como es natural, cuando se juzga y se presentan cargos a un colectivo de personas, se empieza a buscar culpables. Se empiezan a buscar culpables naturalmente. Hombres reprendiendo y contendiendo contra hombres, pero ninguno se tomaba el tiempo para reflexionar y asumir su propia responsabilidad en el asunto. No lo hacían. Quizás decían, sí, bueno, hay un castigo enorme, pero hay otros que son más culpables que yo. ¿No ve el pecado del otro? Y Dios, mostrando su indignación a través de querellas, como lo hemos visto desde capítulos anteriores, querellas legales, un juicio presenta a Dios, y ellos no se detenían a pensar en sí mismo y cómo su propio pecado y su propia maldad había aportado para que Israel estuviese como está y estuviese cosechando el juicio que estaba cosechando. No lo hacían. Era más fácil buscar el pecado en el ojo del otro que en el propio. Así que Dios los manda a que desistan de esa actitud, sino que cada uno asuma su responsabilidad sin ver qué fue lo que hizo el otro. Tú eres responsable, Él lo especifica, pues no era la labor principal de ellos buscar culpables, pues el Señor ya les estaba enseñando quién eran los culpables. Su actitud, mis amados hermanos, era de orgullo. Por eso continúa el versículo. Mire lo que dice el versículo. Anteriormente decía, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre. ¿Por qué razón? Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, y esto le da sentido a lo que yo estoy diciendo. Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Los que resisten al sacerdote son personas sumamente orgullosas que no atienden al consejo del oficial que Dios estableció para guiar su camino con vista a serle fiel. No atienden el consejo del oficial que Dios ha establecido y por lo tanto se constituyen orgullosos. ¿Orgullosos cómo? No es algo que yo me inventé, la misma Biblia lo llama así. Orgullosos como lo presenta Dios en Deuteronomio. Si ustedes van a Deuteronomio capítulo 17, se podrán notar cómo Dios le dice que son unos soberbios, orgullosos. ¿Por qué? Bueno, leámoslo en el capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 8. Deuteronomio 17, 8. Dios hablándole al pueblo, ¿ok? Desde el capítulo 13 aproximadamente, Dios se dirige al pueblo y dice, 17:8, ¿lo tienen? Ok. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiera. Si se te hiciese difícil cualquiera de estas cosas. Versículo 9 dice, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. ¿Quién es? El sacerdote levita y el
juez. Y el versículo 12 dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, ¿sabe qué le va a pasar? El que no siga el consejo, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no sé qué, ensoberbecerá. ¿Ok? Fíjense cómo Dios le llama soberbio a aquel que no atiende el consejo del sacerdote. Dice el versículo 4, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. ¿Cómo son los que resisten al sacerdote? Soberbios, orgullosos. Y así es que el Señor dice que era el pueblo, un pueblo soberbio, que no es capaz de escuchar la voz de Dios a través de sus ministros para ponerla por obra. En este caso, no es el sacerdote el que está reprendiendo. En este caso, no es el sacerdote el que está indicando qué hacer. Es Dios mismo el que les estaba diciendo a través, en el tiempo, de profetas fieles, y ellos se resistían. Y a la luz de los juicios de Dios, buscaban culpables en otro lugar, reprendiéndose entre ellos mismos en vez de entristecerse profundamente por su pecado y apartarse de ellos con una actitud humilde. Ellos eran un pueblo soberbio y orgulloso. Por eso dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Pero si eso pasó entre el pueblo en general, ¿cuánto más entre los que debían mantener el orden escritural y debían promover la piedad y una vida consagrada a Dios? ¿Cuánto más en aquellos en quien reposaba la responsabilidad de enseñar y recordar la palabra de Dios al pueblo? De esta manera, Dios le dice también a los sacerdotes que no contiendan entre ellos, que no busquen culpables entre ellos, pues ellos mismos y en su totalidad eran principalmente culpables de lo que estaba pasando en el pueblo, de la condición, porque ellos eran responsables de enseñar y de demandar integridad y piedad del pueblo. Ellos eran responsables. No contiendan entre ustedes. No, ustedes se han vuelto soberbios, como el que contiende con el sacerdote. Ustedes son culpables. No busquen culpables en otro lugar. Ellos eran los guías espirituales de la nación. Ellos eran quienes debían cuidar a través de una guía oportuna la ética de la nación. Y a ellos es a quien Dios se dirige directamente en esta sección. Pero la pregunta es, ¿por qué contiende? Y para los que anotan, otra pregunta importante para seguir nuestro estudio. ¿Por qué contiende Dios contra los sacerdotes? Y lo vemos con claridad aquí, mira. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vamos a dejarlo hasta allí, hasta ahora. Algo que es claro entre el pueblo y los sacerdotes es que le faltó conocimiento. Interesante que aquellos que claramente tenían conocimiento de la ley se presenten aquí como que les falta conocimiento también. Ellos sabían, ellos debían estar enterados. Pero Dios les dice que a ellos les faltó conocimiento. El pueblo, dice este versículo 6, es destruido porque no se acercó de manera apropiada a Dios para servirle. El pueblo es destruido. Mi pueblo fue destruido, comienza el versículo 6, porque no se acercaron de manera apropiada a Dios para servirle. Su conocimiento de Dios era solamente intelectual, pero no era algo práctico. ¿Lo recuerdan? Era algo intelectual y no práctico. No había una vida
que correspondiera con la inmensa misericordia mostrada por Dios a favor de ellos. No había una vida de esa manera. No existía. Lo que debían hacer no lo hacían muchas veces. Y cuando lo hacían, no lo hacían recordando a Dios. Lo hacían mal. Como mero ritual antropocéntrico, centrados en sí mismos, hacían los rituales y las ceremonias. No como una adoración genuina a Dios. Frívolos, independientes de los propósitos con los que Dios estableció esas ceremonias. Y así pretendían adorar a Dios. Solamente conocían a Dios de una manera intelectual, pero no práctica. Claramente, la vida de adoración del pueblo de Israel, por causa del pacto que Dios hizo con ellos, estaba ligada a los rituales y ceremonias instituidas en la ley. Y estas ceremonias eran oficiadas por los sacerdotes, presididas, dirigidas por los sacerdotes. Una vez más, los sacerdotes eran responsables, muy responsables, de enseñar cómo, cuándo y quiénes debían participar de esa adoración. Y además debían regular el ejercicio de estas ceremonias de adoración. Ellos eran los responsables, los sacerdotes. De manera que ellos mismos adoraban a Dios cumpliendo con sus responsabilidades cuando oficiaban a la ceremonia y aseguraban la integridad del pueblo ante el Señor. Ellos mismos adoraban y aseguraban que el pueblo adorara a Dios como debía ser adorado. No obstante, para tristeza de todo este pueblo, no solamente fue que a ellos le faltó conocimiento, como, oye, no estudia esta parte de la ley. No. Sino que hubo un rechazo premeditado. Hubo un rechazo de Dios voluntario. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No es que no conocieran la ley, sino que decidieron olvidarla. La desecharon, ellos lo decidieron. No lo obligaron, fue voluntario. Decidieron desecharla, decidieron no hacer uso de las regulaciones de la ley con respecto a la adoración. ¿Ya? No lo hago otra cosa. Es más, ellos usaron lo que les convenía para que en vez de promover el bien de la adoración a Dios, promovieron el bien de sus propios vientres. Promovieron el bien de sus propios vientres. Y usaron lo que les convenía. Ellos eran los responsables de preservar la integridad de la adoración. Y en consecuencia eran los responsables de preservar la integridad en la vida cotidiana del pueblo por el conocimiento que Dios le había dado. Así le costara la vida. Hay ejemplos en la Biblia donde los sacerdotes se mantenían firmes y por cuanto no le gustaba el rey lo mandaba. Así le costara la vida, debían ser fieles. Pero ellos no lo hicieron. Una vez más toma una connotación práctica el conocer a Dios. No llevaron a la práctica lo que se les había encomendado y como se los habían encomendado, y como resultado se mostró que no conocían verdaderamente a Dios. Se mostró de hecho que rechazaron a Dios y a su ley. Un ejemplo hermoso de esto, y claro, está en 1 Samuel 2:12. Clarísimo. Algunos se preguntarán, bueno, pero es que habían sacerdotes tan malucos así como tú estás diciendo. Pues sí. Y las escrituras lo expresan claramente. 1 Samuel capítulo 2,
versículo 12 dice, fíjense, sí sucedía. Los hijos de Elí, sacerdotes, eran hombres impíos y no tenían ¿qué? Conocimiento de Jehová. Pero ellos servían en el templo, ellos servían a Dios. Y dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré a la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eso lo hacían los hijos de Dios. Ellos debían comer de las ofrendas, pero luego de un proceso, de una ceremonia, no antes, ni como lo exigían. Por eso es que es una descripción de lo que dice el versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no conocían a Jehová, porque si hubiesen conocido a Jehová no hubiesen hecho eso. En definitiva. Pero ellos desecharon el conocimiento. Ellos olvidaron la ley de Dios. Por eso Dios contiende contra ellos. Y entendiendo también, y aquí vamos a irnos un poco más adelante, entendiendo el apóstol Pablo, la inmensa responsabilidad que tenían o que tienen aquellos que habrían de cumplir esta función en el nuevo pacto, la función de preservar la integridad de la adoración congregacional y diaria de la iglesia, y de dirigir a la piedad al pueblo. Entendiendo esto, Pablo escribe acerca de los requisitos para el ministerio pastoral y además exhorta al joven Timoteo de la siguiente manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Mantente fiel, te lo ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Porque sabía la inmensa responsabilidad que tenía de preservar la adoración congregacional y de dirigir a la iglesia en piedad a adorar a Dios. Y de la misma manera el apóstol Pablo exhorta a Timoteo que se presente como obrero aprobado, que sea ejemplo, que guarde el misterio de la piedad contra los que se oponen. Los sacerdotes en su tiempo, los profetas en su tiempo, y ahora los pastores, inclusive los diáconos, deben hacer esto mismo a costa de sus propias vidas, si es necesario. A costa del que dirán, a costa de guardar su imagen, a costa de retener cualquier bien material, a costa de sus deseos y anhelos. Estamos puestos por Dios para preservar la integridad en la adoración a Dios y ser fieles en ella, a través de una vida de piedad, a través de estos tiempos. No podemos olvidar ni despreciar la palabra de Dios, la ley de Dios. No debemos desecharla. Esa debe ser nuestra guía, siempre y en todo, como Dios lo demandó de aquellos sacerdotes. Pero podemos preguntarnos también, ¿cuántos de los sacerdotes pecaron? ¿Será que todos eran malos? ¿Cuántos de los sacerdotes pecaron? Aquí vemos que la maldad estaba generalizada.
entre inclusive aquellos que debían resistir la maldad. Y cuando la maldad está generalizada en un pueblo y las cosas se ven medio oscuras, siempre nuestro deseo es ver y tener la esperanza de que va a salir alguien que sea firme, que esté dispuesto a darle frente a ese desvío, como de hecho se presentó Oseas en su época. Pero la verdad es que la acusación indica que la maldad entre los propios sacerdotes estaba generalizada. Versículo 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Cuando dice grandeza, la idea es de multitud. Conforme a la totalidad de ellos pecaron. Conforme a la totalidad. Dios lo usa en la contención contra los sacerdotes para expresar la ignorancia de Dios entre todo el estirpe sacerdotal. Los padres heredaban a sus hijos la misma maldad. Los hijos no se apartaban, sino que seguían las pisadas de sus padres. Hablando de toda la descendencia de sacerdotes. Ellos se hicieron grandes en número. Y ¿saben que también se hicieron grandes en poder en su época? Parece que había una estabilidad y un buen poderío, sí, tomaron poder los sacerdotes en Samaria antes que llegaran los asirios. Se hicieron grandes en número y en poder. Pero así como se hicieron grandes en número y en poder, de la misma manera, pecaron contra Dios. Pecaron contra el Señor. Conforme a su grandeza, pecaron contra el Señor. Mientras más numerosos y poderosos, su pecado aumentaba. El pueblo sería destruido por la falta de conocimiento generalizada de Dios que había en la nación. Así que todos estaban involucrados de esa manera. Pero había algún sacerdote que no pecare de esa manera, parece que no. Parece que todos estaban envueltos en lo mismo. Parece que todos. Y otra buena pregunta para avanzar en nuestra exposición es, en la práctica, ¿qué o cómo se evidenció el pecado de los sacerdotes? En la práctica. ¿Cómo se manifestó su rechazo a la ley? Es una buena pregunta. Y el versículo 8 nos dice, del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Medio raro, ¿verdad? Del pecado de mi pueblo comen. Hermanos, aquí se queda claro que ellos no eran celosos de su Dios. Ellos no eran celosos de su oficio. Ellos no eran celosos de su ministerio, ¿no? Ellos no eran celosos de lo que a Dios le había encomendado. Ellos eran celosos de sí mismos. Ellos buscaban su propio bien. Ellos buscaban cubrir sus propias necesidades sin más. No eran celosos de los requerimientos de la ley al recibir la ofrenda del pueblo. Los sacerdotes, como hice alusión anteriormente, recibían la ofrenda. Y el pueblo debía diezmar y ofrendar para la manutención de los sacerdotes, de los levitas. Entonces, ellos presentaban una parte a Dios, despotaban la ofrenda, derramaban la sangre, presentaban una parte a Dios y luego Dios le permitía tomar a ellos para que comiesen. Y en el lugar que Dios le había dicho que comiesen. No en otro lugar, porque era cosa mala para los ojos de Dios. Debían comer de su ofrenda. Ellos como sacerdotes eran partícipes de esas ofrendas. Y es muy posible que por el sincretismo y otras cosas, ellos, pasando por alto las regulaciones que Dios había puesto en la adoración, aceptaran ofrendas defectuosas. Como lo vimos en Malaquías, ¿recuerdan? Mochos,
cojos, tuertos, no eran perfectos los corderos. Es muy posible que fuese ese el caso. Sin embargo, lo que sí queda claro es que ellos escuche bien, que los sacerdotes procuraban el pecado del pueblo para darse banquetes. Algo así parecido a lo que hicieron los hijos de él. Indiferencia, frivolidad e indolencia por el pecado permeaba el ministerio de estos sacerdotes. Indiferencia, frivolidad e indolencia por el pecado permeaba el ministerio de estos sacerdotes. Qué duro era eso. Dice el versículo también, y en su maldad levantan su alma. Y en su maldad levantan su alma. Ellos literalmente hicieron de su ministerio un negocio para sí. Deseaban y procuraban que el pueblo pecara para que los ingresos aumentaran. Mientras más pecaban, más comían. Y mientras sacaban de las ofrendas, podían inclusive comercializar con la carne que le quedaba. Hicieron de su ministerio un negocio. Deseaban, procuraban que el pecado sobreabundara en el pueblo. Dice la Biblia de las Américas que ellos se regodeaban. Es decir, se satisfacían en el pecado. Elevaban su alma. Es decir, sentían placer al ver que el pueblo aumentaba, que el pecado aumentaba en el pueblo, porque ellos serían bien remunerados por cada ofrenda que llegaba. Oye, que pequen más y que lleguen más, porque debían presentar ofrendas por la expiación. Mientras más pecaba el pueblo, más beneficiados eran ellos. Había más ofrendas y más beneficio material de la ofrenda mal hecha y mal habida. Por eso dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Por eso lo dice de esa manera. Como resultado, ellos ganaron poder. No precisamente por desarrollar un ministerio diligente y celoso, sino por todo lo contrario. Ellos despreciaron a Dios al despreciar los lineamientos dados en la ley con respecto a la adoración. No tomaron en cuenta qué decían las palabras del pacto para poner en ejercicio su ministerio. Rechazaron conocer a Dios al no conducirse ni conducir al pueblo con desprecio al pecado. Ellos debían crear en el pueblo una actitud de tristeza, de indignación por el pecado. Pero ¿saben lo que hacían? Todo lo contrario. Dejaban que pecaran. No importaba, los dejaban allí. No enseñaban a apartarse de sus pecados. Aunado con todo el sincretismo que había. No condujeron al pueblo a que pensaran con desprecio acerca del pecado. Al contrario, ellos no fueron firmes ni promovieron la santidad. No lo hicieron. Pues eso no era un negocio lucrativo. Promover la santidad no era un negocio lucrativo. La tarea del sacerdote era servir de mediador. La tarea del sacerdote era servir de mediador, de promover la santidad para que el pueblo se acercase a Dios. Debían ser un ejemplo de piedad para el pueblo. Debían modelar la ley que predicaban. Tenían la responsabilidad de mostrar a Dios a los hombres y de conducir a los hombres a Dios, para que le honrasen y le glorificaran. Todo esto con un llamado a apartarse del pecado y a adorarle a Dios con una vida fiel. Pero no fue así, eso no fue lo que ellos hicieron. Pero ese era el trabajo del sacerdote. Lo triste es ver que ahora todavía siguen algunos así. Como pasó antes, pasa ahora. Muchos han pervertido sus ministerios por su propio beneficio carnal, pero ciertamente recibirán su paga.
aquellos llamados del Evangelio de la prosperidad, y otros caen muy bien en esta descripción. Pero contiende y contendrá contra ellos el Señor, de eso estamos seguros. Hay algunos que se aprovechan de sus ministerios y no le importa la santidad de la iglesia, lo que pase, lo que importa es que ofrenden. Y se lucran, y se lucran, y se lucran. Y pactan, y decretan, y dicen muchas cosas que no promueven la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sirven a sus propios vientres. No son cristianos. No son cristianos. Son hijos de Satanás. Que no solamente se conforman con ser ellos hijos del infierno, sino que hacen a otros hijos del infierno con ellos. De los tales debemos cuidarnos. Y de tal doctrina debemos apartarnos. Como iglesia del Señor. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros que no estamos promoviendo los pactos, ni entrega tu carro, entrega tu casa, entrega tus cosas? No. ¿Qué de nosotros cuando elegimos pecar solo para lucrarnos? No importa. Pero hay un beneficio en esto. Y no tiene que ser en nuestra iglesia local. En otros contextos. ¿Qué de nosotros cuando elegimos pecar solo para lucrarnos? O elegimos pecar para ganar honra y estima entre los otros, para parecernos, para ser estimados por este mundo. Esto tiene que ver con nosotros también, hermanos. Tiene que ver con nosotros. Y debemos reflexionar cómo estamos adorando a Dios y cómo nos estamos comportando como sacerdotes de Dios. Pero si los apartados dentro de los apartados, ¿entendieron la expresión? Si los apartados o los elegidos dentro de los elegidos, es decir, los que fueron elegidos como ministros dentro del pueblo que fue elegido de Dios, o elegido o electo por Dios, si ellos estaban así, los que deberían procurar la santidad, ¿cuál sería la actitud entonces del pueblo? Oh, no hay esperanza, estamos perdidos. ¿Cómo sería la vida de la nación? No, si así son aquellos, imagínate, no. Perdimos toda la esperanza. Como consecuencia del pecado de los sacerdotes, el pueblo siguió sus pasos. Versículo 9. Y será el pueblo como el sacerdote. Y será el pueblo como el sacerdote, naturalmente. ¿Y cuánta responsabilidad hay para los que conducen? ¿Y cuánto temor debe embargar nuestros propios corazones? Al punto de temblar, sabiendo que Dios nos ha puesto para conducir familias, hijos, iglesias. Sabiendo que de alguna manera nosotros seremos la referencia de muchos. Qué duro es eso. Por eso Santiago dice, no procuren mucho ser maestros. ¿Por qué? Porque serán juzgados más severamente. Tiemble todo aquel que anhela el ministerio. Tiemblen aquellos que estamos en el ministerio. Debemos temblar. Y eso es una inmensa amonestación para mi propia alma. Porque es mucho lo que está en juego. Y será el pueblo como el sacerdote. La ligereza en ese tiempo era característica. No, chico, haz esto o haz lo otro, que no pasa nada. Que con tan solo ir a presentar la ofrenda, ya eres perdonado. ¿Qué le parece esa actitud? Dale, tranquilo. Solamente no te olvides de presentar tu ofrenda. La maldad toma una dimensión totalmente diferente, mayor, cuando se usan los medios que han de expresar la misericordia de Dios, como lo son los holocaustos, las ofrendas y los sacrificios, para alivianar nuestra conciencia, nuestra percepción del pecado, y para planificar el pecado.
Me refiero a que se podría cuadrar el pecado y planificar la ofrenda de una vez. Bueno, si yo voy a hacer esto, bueno, voy a ir presentando mi ofrenda de una vez. Tengo 3 corderos, 3 pecados. ¿Usted se imagina eso? Como aquellos que dicen, es mejor pedir perdón. O aquellos que dicen, hazlo porque igual no vas a perder la salvación. Hazlo porque igual Dios te va a perdonar. Nosotros somos reformados, la salvación no se pierde, así que podemos darle. Este pueblo tomó esa postura y así hacía. Se lo tomaba en serio de verdad. Como el sacerdote no exhortaba, no reprendía, sino que se alimentaba y se lucraba con las ofrendas, ellos se endurecieron cada vez más. Pero así como siguieron a los sacerdotes en su maldad, de la misma manera cosecharían las mismas consecuencias. Por eso termina diciendo el versículo 9, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Habría un castigo por toda esta perversión. Desde el liderazgo que habría de ministrar al pueblo de Israel había una deficiencia y se manifestó en todo el pueblo. Y Dios contiende con ellos y les dice, ustedes son culpables porque me despreciaron mi ley, me desecharon a mí. Por tanto yo desecharé a sus hijos. Pero ¿cuál es la sentencia de la contención? ¿Cuál es esa sentencia? El versículo 10 nos lo dice. Entre otros, dice el versículo 10, comerán, pero no se saciarán. Ya saben ya por dónde vienen con lo de comer, ¿verdad? Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Dejaron de servir al Señor. Toda la prosperidad que Dios le había prometido por su fidelidad y por conocerle íntimamente, sería revertida. En vez de recibir prosperidad, salud, generaciones fuertes, fertilidad, por su propio pecado y por buscar todo eso a expensas de Dios, recibirán todo lo contrario prosperidad, todo lo contrario fertilidad. Eso es lo que van a recibir. También como consecuencia de olvidar la ley de Dios, Dios se olvidará de las próximas generaciones. Versículo 6. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de quién. ¿Y quiénes son sus hijos? Las próximas generaciones. Tú te olvidaste de mí, yo me olvidaré de ellos. Yo me olvidaré de ellos, dice el Señor. Como ya hemos visto, Dios los entregará a otras naciones y no tendrán parte con Él. Además, seamos claros, es natural, mi amado hermano. Es natural porque ¿cómo podrá alguien criar hijos para Dios cuando ellos mismos no son de Dios? ¿Con qué deseo llevan a sus hijos a los pies de Cristo si ellos no quieren estar a los pies de Cristo? Naturalmente y en consecuencia Dios se olvidaría de sus hijos. Porque ellos despreciaron y desecharon la ley de Dios. Lo desecharon a Dios. Las generaciones de allí en adelante se degenerarán hasta que Dios traiga los días de restauración. Los días de restauración. Si nosotros volvemos brevemente al versículo 5, véanlo en su Biblia, por favor. Veremos que la calamidad le llegará a la nación por su pecado en todo momento. Versículo 5 dice, caerá por tanto cuando, en el día, y que caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Tanto en el día como en la noche, hablando de la sentencia de Dios, tanto en el día como en la noche, será abatida la nación cuando los asirios la asedien hasta que sean destruidos. Cuando en este pasaje, versículo 5, se hace alusión a los profetas, se refiere a los falsos profetas
que en vez de promover la verdad, se inclinaron con el pueblo y con los sacerdotes a la maldad. Habla de esos profetas. Es decir, aquellos que profetizaron que las cosas estaban bien. Vamos para adelante, no pasa nada. Aquellos que profetizaron que vendrían tiempos de refrigerio. Tiempos de victoria. Bueno, aquellos que profetizaron así, ellos mismos serán un estandarte a la devastación y su propia destrucción revelará que han dicho mentiras con sus palabras. Serán destruidos, sí, por sus mentiras. Ellos serán la ilustración de esa destrucción. Pero ¿por qué pasará esto? ¿Por qué esta sentencia? Lo dice claramente el versículo 10. Al final, porque dejaron de servir a Jehová, a Dios. ¿Para qué? ¿A quiénes estaban sirviendo? A sí mismo e incluso a otros dioses. Así que, mis hermanos, no es una buena opción dejar de adorar a Dios. No lo piense. No es una buena opción dejar de adorar a Dios. No es un buen camino dejar de servir a Dios. Escúchenme todos los que están aquí. No es un buen camino dejar de servir a Dios para servirnos a nosotros mismos. No es un buen camino dejar de servir a Dios para servir a nuestros ídolos, lo que creemos que nos va a dar estabilidad, fama, felicidad. Destrucción y miseria es lo que vendrá para aquel que desprecie adorar voluntad y genuinamente al único Dios verdadero. Destrucción y miseria, eso lo dicen las Escrituras. Hermano, ¿cuánto que aprender de esto? Quisiera hablar mucho de esto. ¿Cuánto que aprender de esto? Los ministros, los que anhelan el ministerio, tenemos mucho que aprender de los errores que cometieron estos ministros del Antiguo Pacto. Mucho que aprender. Mucho tenemos que aprender del carácter de Dios y de lo que espera Dios de aquellos que han puesto para guiar a la piedad y a la gloria a su grey. Mucho que aprender. Yo no quiero terminar esto sin hacer alusión a unas cositas que creo que son importantes. Me parece muy interesante es que entre estas palabras se deja ver no solo el pecado de los sacerdotes dentro del pueblo, no solo el pecado de los sacerdotes dentro del pueblo, sino el pecado del pueblo como sacerdote dentro de la tierra. Lo voy a repetir. Se deja ver el pecado del pueblo como sacerdote en la tierra. Por eso los trata desde el inicio como un todo y les llama hijos a los que pertenecían a la nación. Es decir, que la nación es la madre y los ciudadanos son los hijos. Por eso se dice que a tu madre como nación, como país, destruiré. Es decir, Dios destruirá a la nación como madre. Así como pecaron los sacerdotes dentro de la nación, pecó el pueblo de Israel como un todo dentro de la tierra y frente a las otras naciones. Ya, pastor, explícame un poquito y bueno, dame un momento. Y preste atención. Repito, así como pecaron los sacerdotes dentro de la nación, pecó el pueblo de Israel como un todo dentro de la tierra y frente a otras naciones. Éxodo 19 dice, o Dios le dice al pueblo, y ustedes me serán un pueblo de sacerdotes, y me serán un pueblo de sacerdotes y reyes, de Dios en este mundo. Entonces, el pueblo de Israel como nación fue llamado a ser un testimonio de la gloria de Dios a las naciones. Ellos eran llamados a mostrar a Dios al mundo. Ellos eran llamados a mostrar a Dios al mundo y acercar a las naciones a Dios. Pero rechazaron la instrucción de Dios.
y no cumplieron ese propósito frente a las otras naciones. Al contrario, se constituyeron como los otros y dejaron de comunicar la gloria de Dios. Ellos eran apartados por Dios para un uso divino y se hicieron profanos para un uso pagano. Ellos dejaron de comunicar la gloria de Dios. Por su pecado ya no podían ser la bendición a otras naciones que Dios quería que ellos fueran. Dios quería que el pueblo de Israel fuera bendición para las otras naciones, siendo esa bendición acercarse a Dios y honrarle. Rechazaron la instrucción del Señor. No conocieron a Dios realmente este pueblo. No en la práctica por lo menos. No en sus corazones por lo menos. Su posición de poder y gloria, la cual recibieron de Dios, ahora sería cambiada por vergüenza. No solo la de los sacerdotes como oficiales, sino la de la nación como sacerdote y representante de Dios en la tierra. La gloria y el poder que tenían, que Dios se lo dio, ahora sería revertido por vergüenza. Dios en Cristo cambió nuestra vergüenza, ¿verdad? ¿En qué? ¿En qué? En gozo, en alegría. Nuestro lamento lo cambió en baile. Pero el pueblo de Israel ahora estaba cosechando que su alegría y su gozo sería revertido a vergüenza. Asimismo, a vergüenza. No solo como sacerdotes, o los sacerdotes de la nación, sino la nación como sacerdote y representante de Dios en la tierra. Por eso es que nos decía el versículo 6, mi pueblo fue destruido, todo el pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, no solamente los sacerdotes, sino a la nación. Dios desechó a la nación del sacerdocio. ¿Sabe usted eso? Los desechó. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, porque están desechados por él. Las generaciones venideras no tendrían ese privilegio, pues Dios eventualmente se olvidaría de ellos. De la gloria a la vergüenza, de la honra a la deshonra, de la santidad a lo profano, de ser pueblo del Dios viviente a ser un objeto de la indignación divina. Eso pasó con Israel. Definitivamente, una vez más debemos pensar en nosotros, hermanos. Debemos pensar en nosotros como sacerdotes, porque Pedro nos dice que nosotros somos ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar ¿qué? Para anunciar como lo era para el pueblo de Israel, lo es para nosotros, pero con más peso. Como sacerdotes debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es nuestra responsabilidad. Por eso debemos aprender de ellos y no despreciar el conocimiento de Dios. Pregunto, ¿estamos viviendo como sacerdotes o estamos viviendo como este pueblo? Como los sacerdotes de ese pueblo. ¿Somos nosotros tan insensatos como para ver el fin de aquellos que tenían la responsabilidad que tenemos nosotros hoy y ser indiferentes y no evaluarnos? Somos tan insensatos de ver, dijo John Owen, de caminar por los huesos de los cadáveres que han caído y no evaluarnos. Debemos hacerlo. Tenemos esa responsabilidad, no podemos ser indiferentes. Pensemos en nuestro culto, pensemos en nuestras reuniones, pensemos en nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros estudios, pensemos en eso. ¿Estamos adorando a Dios según sus requerimientos? ¿Estamos expresando que conocemos a Dios en todos esos contextos? ¿Conocemos a Dios como sacerdotes? ¿Entendemos nuestro llamado acaso? ¿Será que nosotros vamos a descuidar esta nuestra identidad
y rechazaremos la palabra de Dios haciendo como queremos y haciendo uso de la posición que Dios nos dio como sus sacerdotes para hacer mal y para pecar. El Señor nos ayude, mi hermano. Nos ayude mucho. Porque tenemos mucho recorrido y ya hemos pecado. Y se nos ha olvidado que somos sacerdotes, llamados a bendecir a otros, dándole el conocimiento de Dios. De reflejar la luz de Cristo. De reconciliar a los hombres con Dios. Se nos ha olvidado, no hemos vivido consecuentemente con la verdad de que somos sacerdotes de Dios. O consecuentemente con la verdad de que decimos con nuestras palabras de que conocemos a Dios. Pero bendito sea el Señor Jesús. Gloria sean dadas a Dios por Cristo. Aunque cada uno de nosotros hayamos pecado, que lo hicimos, tenemos consuelo y esperanza. No para tomar la gracia como libertinaje, no, sino para ver al sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre y apreciarlo y abrazarlo. Un sumo sacerdote de un mejor pacto. Tenemos uno que es santo. Tenemos un sumo sacerdote que no falló, que es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Nuestro Señor Jesús, nuestro sacerdote. Él es nuestro sacerdote que nos llevó a Dios como un buen sacerdote, llevando nuestros pecados en la cruz. Él tuvo que ser destruido como fueron aquellos sacerdotes, como lo fue la nación de Israel, para que ahora nosotros no seamos destruidos, para que nosotros tengamos vida y cumplamos nuestro papel de sacerdotes. Aquellos sacerdotes fueron rechazados, nosotros también lo seríamos sin Cristo. Pero gracias a Dios por el sumo sacerdote, por Jesucristo, que logró todo aquello que los otros sacerdotes no pudieron lograr. Ese es nuestro Señor. Este Jesús, el sacerdote, no promueve ni se deleita en el pecado, más bien procura nuestra santidad, más bien nos aparta del pecado para presentarnos ante Dios limpios y sin mancha. Ese es un sacerdote. Ese es nuestro ejemplo. No sabemos cómo vivir como sacerdotes del Dios Altísimo. Veamos a Cristo nuestro Salvador. Porque Él cumplió todas las cosas. Y Dios sí se agradó de Él. Y Él sí conoció a Dios. Por su conocimiento mi siervo salvará a muchos. Y en esto consiste la vida eterna. En que conozcan a quién. A Jesús. Y a su Padre que lo envió. Dios nos ayude a conocer a Dios de verdad, con las implicaciones prácticas que tiene, y adorarle y vivir como verdaderos sacerdotes, y nos aparte de la condenación que vivieron estos sacerdotes, y que nos aparte de promover la maldad y la impiedad por gustos personales o por intereses personales en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Dios nos preserve para su gloria. Señor, gracias por este tiempo. Bendice tu iglesia con la capacidad de ser obedientes en este asunto. Espíritu Santo, dirígenos, te lo ruego una vez más. Haz lo que yo no puedo hacer, te lo ruego. En mi vida y en la vida de los que amo, de mis hermanos, Señor, por favor. Se encomendamos a ti. Bendito seas tú por tu palabra, por tu santidad, por tu justicia. Eres digno de recibir una adoración genuina y consecuente con tu revelación de nuestra parte, Señor. Eres digno de recibirlo. Ayúdanos a adorarte de verdad. Por favor. En el nombre de Jesús, nuestro sumo sacerdote, oramos. Amén. Porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es